Y en Doctor en Casa estamos preparándonos para la actividad física y queremos que usted también se prepara, haga lo suyo en su casa, en su trabajo. También hay que motivar a todas las personas, a sus compañeros de trabajo, para entrenar y entrenar con cuidado. Vamos a hablar del running. La gente le gusta más salir a hacer actividad física, sobre todo en la primavera del verano, andar en bicicleta, pero mucha gente veo yo corriendo, trotando, en el cerro, en la calle, etc. Vamos a hablar hoy día, estamos junto a Javier Lara. Javier, gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Claudio. Para hablar de este tema, de este entrenamiento que hace mucha gente, que practica muchas personas, pero que queremos que sea seguro, ¿no? Exacto. El running ha tomado mucho valor en Chile, hace un par de años ya que es un boom. Cada vez hay más gente corriendo en las calles, antes se veía la gente corriendo que era como un bicho raro, actualmente no, vemos muchas, tanto mujeres como hombres corriendo, y eso es muy favorable porque obviamente es una actividad física que nos va a favorecer obviamente nuestra calidad de vida. Correcto. Fíjate que a propósito de lo que tú señalas muy bien, hoy día incluso usted puede ver en Santiago y también en distintas provincias, en distintas regiones, que hay calles incluso, que, ¿no es cierto?, que se bloquean del tránsito vehicular y se utilizan justamente para actividades de la gente salga a trotar, andar en bicicleta, los niños con los papás, es muy familiar. Se ha transformado en actividad, podríamos decir, muy de la familia, ¿no? Exacto, el running ya cada vez está tomando, como tú dices, como circuitos de running, que son muy buenos. O sea, los domingos se cierran las calles para que la gente justamente trote. Claro. Hay circuitos clásicos en Santiago, por ejemplo, como el San Cristóbal, uno ve y mucha gente corriendo de forma segura. Correcto. ¿Ya? Y lo más importante que el running es un deporte que uno lo puede mantener toda la vida. Porque estamos diseñados para, si lo vemos como... Para correr. Para correr, exacto. Sí. Somos más que rapidez, velocidad, nosotros estamos diseñados desde nuestros ancestros como para cazar, teníamos que correr largas distancias. Entonces por eso podemos ver gente de hasta 80, 90 años incluso corriendo. Ahora, en esto, entendiendo un poquito cómo partir. Pensemos en las personas que están hoy día en la casa y quieren partir esta actividad física y dicen, hoy el tiempo está mejor, voy a ponerme mis zapatillitas y voy a salir a trotar el fin de semana, por ejemplo. Esta actividad, en cuanto al equipamiento, que no es un equipamiento caro, es muy simple, toda la gente tiene acceso a este tipo de equipamiento, pero hay algunos detalles que son importantes. Por ejemplo, vamos a hablar del tipo de ropa. Yo a partir con el tema de las zapatillas, que me pasaba mucho como traumatólogo ver personas que tenían periostitis, fracturas por estrés en la tibia, problemas de rodilla o cadera, porque la zapatilla que usaban, por ejemplo, no era la indicada. Entonces usaban la zapatilla que usaban para trotar, o la que tenían para la fiesta y para la disco, la usaban para trotar. Entonces, primera cosa, por ejemplo, el tema del uso del calzado. ¿Qué deberíamos usar? Claro, como tú dices, Claudio, es muy importante la especificidad en el deporte, en este caso del running. Tienen que ser zapatillas de running. Afortunadamente, la mayoría de las marcas deportivas ya tienen una línea de running para todas las marcas. Correcto. Entonces, lo que tiene que preocuparse la persona, lo primero, es buscar unas zapatillas de running, principalmente por los materiales. Los materiales así nos van a dar una mayor durabilidad y, entre comillas, absorber un poquito las cargas de impacto en el trote. Claro. Entonces, cada cierto kilometraje, igual en el tiempo, no es que duren eternamente. Ojo, lo vamos a conversar más ratito, pero deberían durar más o menos, por ejemplo, 400, 600 kilómetros y yo tengo que cambiarlas. Correcto. Porque duran cierto kilometraje. Es como igual con un neumático, o sea, cada cierto tiempo tengo que cambiarlo. Pensando en las zapatillas, ¿no es cierto? Y en este impacto que recibe la persona cada vez que está trotando, ¿qué superficie es recomendada para hacer el trote? ¿Uso pavimento? ¿Usa hasta como arcilla de las plazas o los parques que es más blandita? Uno ve... Esto es como, oye Javier, esto es para la postal, así, como muy romántico la gente que trota a la orilla de la playa, los enamorados ahí corriendo, haciendo clarería al con la arena, que claramente es muy desgastante y que puede producir algún problema. Entonces, hablemos de la superficie del trote. Mira, afortunadamente en cuanto a la superficie, la mayoría de las ciudades tienen una superficie idónea, que sería, idealmente nosotros siempre recomendamos como la tierra, el maicillo, ¿cierto? Que una superficie que no sea tampoco tan dura. Ahora, actualmente igual uno puede correr en cemento porque influye mucho la zapatilla. Si tengo unas buenas zapatillas, yo puedo correr en cualquier superficie, ningún problema. ¿Ya? Lo que sí hay que tener precaución cuando veo que gente corre en el pasto o la arena, justamente porque ahí ya pasamos, es una superficie que uno pierde mucho la inestabilidad. Hay mucha inestabilidad, entonces pueden haber, en el pasto o en la arena puede haber doblar mucho en el tema de los tobillos. Entonces ahí hay que tener cuidado y precaución. Si uno va a la playa, ojo, no correr en la arena idealmente, tiene que haber una mayor preparación. Claro. Idealmente siempre maicillo, cemento, pero pasto y arena hay que tener mucha precaución. Para correr un poquito más avanzados podrían hacerlo, para que incluso fortalece harto los tobillos, todo, pero hay que tener mucha precaución. Exactamente, para iniciarte no es la mejor superficie. Si ya estás avanzado, tienes entrenamiento, podrías eventualmente usarla, ¿no es cierto? Exacto. Y después la indumentaria de vestir, la polera, el short, ¿da lo mismo? Mira, afortunadamente en el running no es tan crítico como en otros deportes, que por ejemplo en otros deportes necesitamos indumentaria, que los guantes. Acá no, necesitamos solamente las zapatillas.
Y pantalón, ojalá, bueno, la tecnología cada vez mejor. Piensa Sí. que en los años 80 los corredores usaban lo que es algodón y tremendas marcas. Claro. Actualmente, claro, cada vez las marcas deportivas mejoran el poliéster que permite transpirar mejor. Claro, sí. Idealmente, o sea, que sea ropa deportiva, con poleras como deportiva, es suficiente. Correcto. La marca da lo mismo, pero que sea netamente deportiva y lo más cómoda para la persona. Perfecto. Y otra cosa que tengo que llevar es el agua. El agua. Agua. Exacto. ¿Cómo me tengo que ir? Acá, es súper entretenida esta parte, porque ¿cómo hago en la fase de preparación? Si tú nos podrías orientar en la alimentación previa, Claro. ¿no es cierto? Y la hidratación. Sí, es muy importante. Bueno, acá vienen muchos de los mitos. ¿Te recuerdas cuando antiguamente la gente se ponía unas bolsas de basura para Oh, correr, para hay una transpirar película más? con eso, sí, tremendo, Exacto. sí. Entonces la gente Sí. pensaba que mientras más sudaba, perdía Más. más peso, pero Claro. es un error Te fatal. deshidrata. Te deshidrata. Exactamente, el running, Claro. ocupamos mucho nuestro sustrato, nuestra energía que ocupamos en el running, son los hidratos de carbono. Por ende, yo tengo que comer, tomar un desayuno, depende de la hora, idealmente unas 2 o 3 horas antes de que voy a hacer la actividad deportiva, el trote. Debo comer, debo tomar una colación, si es después de almuerzo, el almuerzo pasar 2 o 3 horas o en la noche una merienda y ahí salir a correr. Porque si yo no como antes de correr, probablemente durante el trote me puedo sentir mal. Voy a tener mareos, náuseas, porque obviamente no voy a tener energía. Es como llenar nuestro combustible, nuestro auto, con combustible, con Combustible. benzina. Entonces Sí. el combustible es la hidratación, el agua y los carbohidratos. Y los carbohidratos. Entonces tengo que comer carbohidratos, comer colaciones, pero el agua también es fundamental. Si no me hidrato, probablemente me deshidrate Claro. durante el trote y eso es sobre- grave. Y sobre todo, si elijo un tiempo para trotar que está más temperatura, caluroso, que exacto. las temperaturas son más altas, sobre todo en el verano. ¿no es Exacto, cierto? sobre todo en el verano. O sea, sobre todo acá en Santiago, claro, en Chile tenemos extremos, entonces en el verano debemos salir a correr ojalá temprano o en la noche y al atardecer porque los cambios, la temperatura es muy fuerte y nos puede producir una deshidratación muy amplia. Entonces, o debería ir tomando líquido cada 25 minutos, cada 30 minutos idealmente, hidratándome. Correcto. Esa es la idea. Javier, pregunta. Ya, hablamos entonces de la indumentaria, hablamos de la alimentación y la hidratación, que es muy importante. Me gustaría hablar ahora un poco de tiempos y de frecuencias. Sí. Si estoy partiendo, ¿cuánto tiempo debiese ocupar para hacer la actividad? O al revés, ¿qué distancia podría recorrer que sea prudente? Y creo que acá puede haber una ecuación también que relaciona la distancia y la edad. ¿Podría también jugar? Podría jugar en... Sí, aquí lo más importante un poquito, como tú dices, es el tema de la experiencia previa en el deporte. Si una persona que nunca ha hecho deporte, idealmente tiene que partir con una frecuencia baja. ¿Ya? No es lo mismo que, por ejemplo, muchas personas que hacen deporte, ha pasado deportistas, Claro. futbolistas, que se pasan al running. Y Claro. ellos ya vienen con un deporte en el cuerpo, entonces es muy fácil para ellos tomar una frecuencia más alta, 3, 4, 5 veces a la semana correr. No hay problema. No hay problema. Pero una persona que recién se está iniciando en la casa para correr, nosotros les recomendamos el concepto de partir con caminata y trote. Correcto. Caminar, trotar unas 3 veces a la semana y lo que recomienda siempre las organizaciones mundiales de salud en cuanto al deporte, o sea, 30 minutos es suficiente. Ya. Hacer 30 minutos 3 veces a la semana para partir entre caminata y trote es suficiente para comenzar. Y lo otro tampoco ir poniéndose metas Exacto. muy grandes. O sea, si usted está partiendo y quizá el vecino, el amigo, Claro. la amiga está trotando el doble, el triple, usted no trata de alcanzarlo. Exacto. Vaya a su ritmo, integrando esta actividad poco a poquito, ¿no es cierto? Sí, efectivamente, Claudio, muy importante ese punto. Nosotros le decimos siempre a los deportistas, vaya a su objetivo. Usted adecúese que el entrenador le adecue un plan a usted, no usted adecúese un plan de que pilló en internet. Exactamente. Entonces, partir realista. Exactamente. Nosotros, en el running, la distancia habitualmente son los 5 kilómetros, los 10, los 21 y la maratón. Habitualmente. Correcto. Si yo nunca he corrido, no puedo plantearme mi primer objetivo, la maratón. Imposible. Imposible. Porque obviamente es muy riesgoso para mi salud. O sea, por algo de mes de salud voy a terminar con algo perjudicial. Claro. Entonces voy con objetivos realistas. 5K, vamos con 5 kilómetros, preparemos 5 kilómetros. Hagámoslo bien ahí. Eso, me sentí bien, vamos por los 10K, vamos los Vamos 10K en los un 10K. tiempo, después los 21 y después el maratón. ¿Qué pasa? La gente habitualmente, lamentablemente, se pasa al maratón de nuevo. No, y pero ahí pésimo. vienen patologías bastante graves, como Lesiones, traumatólogo, claro. lesiones graves, fracturas por estrés Sí. y muchas cosas. Entonces hay Sí, que tener ir, mucha ir precaución. poco a poco, ir, ¿no es cierto? Progresivamente. Eso, ir progresivamente mejorando su actividad física a través del running. Y junto a Javier, digamos que Javier hizo podríamos decir, unos tips, Tips, ¿no es cierto? exacto, Sí, tips. son tips que nos trajo Javier al programa con todas aquellas cosas que podemos hacer. Vamos a hablar también de las cosas, ya la hemos mencionado, aquellas cosas que son un poquito más delicadas y que no podemos hacer, pero vamos a revisar esa gráfica ahora con Javier. Por Javier, supuesto, sí. Mira, vamos a ver entonces
que tenemos una gráfica que es la planificación del entrenamiento Sí. para atletas o para las personas que quieren empezar con el A running. gozar a correr. Usted la lleva, don Jaime. Sí, acá preparamos 8 tips, que es Ya. un poquito de lo que hablamos Claudio recién. El primer tip, el más importante, objetivos a largo plazo, como decíamos. Yo debo preparar objetivos a largo plazo. O sea, si voy a preparar, primera vez que estoy corriendo, debo preparar un objetivo, por ejemplo, 5 kilómetros. Ya, lo que decíamos. O 10 exactamente. kilómetros y partir progresivamente. Si quiero preparar mi primer maratón, pensar que este ciclo de un maratón son 6 meses de entrenamiento. 6 meses. 6 meses. 6 meses. Entonces la gente a veces se inscribe en un maratón y 2 meses, no. 6 meses por lo menos, lo que se recomienda, lo mínimo para preparar un maratón y ojalá haber quemado las otras distancias. Correcto. 5 kilómetros, 10 kilómetros, 21 kilómetros. Correcto. ¿Ya? Eso es muy Perfecto. importante. Esos objetivos a largo plazo. Incluso para un primer objetivo como 5K, por lo menos debería de prepararme 3 meses. Mira. 3 meses es muy de importante. ¿Ya? Buenísimo. El segundo punto es ayuda para buscar tus objetivos. ¿Ya? Idealmente nosotros sugerimos siempre profesionales del deporte, entrenadores de running, kinesiólogos que se dediquen al área de entrenamiento, o incluso en internet. Sé que hay gente que no puede cancelar obviamente un plan de entrenamiento, pero busca ayuda por internet, pero que sean profesionales del deporte. Que sean, exactamente. Exacto. Y ojalá que hayan tenido experiencia en el tipo de entrenamiento, ¿no es cierto? Exacto, que sean profesionales que estudian el tema y que lo puedan asesorar. Como decíamos anteriormente, un plan de entrenamiento que se adecue a ti como persona y no que tú te adecues a un plan de internet. ¿Ya? Eso es muy Súper importante. Tercer punto. Entrenamiento, lo que hablamos de la frecuencia, de 2 a 3 veces por semana, aquellas personas que están partiendo en el mundo del running, como hablábamos, ¿cierto? Muy importante que esto sea progresivo. 30 minutos hablábamos, ¿cierto? Con el concepto de caminar, correr, ¿ya? Que no puedo llegar y partir con 1 hora, por ejemplo, de entrenamiento porque va a ser muy perjudicial. Exacto. ¿Ya? Tiene que ser muy importante la frecuencia. 2 a 3 veces por semana. Cuarto punto. Y efectivamente, ¿y qué pasa si estoy partiendo en el running y nunca he corrido? Andaba en bicicleta, otra cosa. Debo hacer el concepto de caminar, correr. O sea, por ejemplo, camino, ya, son 30 minutos. Camino 5, corro 2. La siguiente mira. sesión, claro, y Súper así bien. sigo todo el rato. Ya. Camino rápido, troto 2 minutos a sensación. Claro. Después, la siguiente sesión ya voy a caminar 5, pero voy a correr 3 minutos. Entonces Ajá. ya tenemos una Exacto. progresión. Voy haciendo progresivo. Y progresivo. Voy empezando a meterme en el trote, pero Exacto. con agrado. Con agrado, porque igual cansa, no queremos que esto sea perjudicial y que nunca más lo quiera hacer. Claro. ¿Ya? Y se Eso. debe trotar con la sensación de que logré la meta, Logré la estoy meta, mucho mejor objetivo. que la semana pasada. Muy Exacto, que vamos mejorando cada vez, o sea, ya, y así por ejemplo en un plazo de 2 a 3 meses, puedo correr 30 minutos continuos sin parar. Eso Claro. es gran logro. Y llego bien a la casa. Y llego bien a la casa. Eso es lo importante. Súper bien. El quinto punto. Acá es muy importante, como en la mayoría de los deportes, el trabajo de la fuerza muscular. Ya sugerimos que siempre los corredores hagan un día, al menos un día, Bueno. de trabajo de pesas. Ya, trabajo de pesas, lo mismo, asesorarse. Pero ¿por qué ayuda tanto la fuerza muscular? Por 2 cosas. Una, que nos ayuda a evitar lesiones, como hablamos, y la otra, que mejora el rendimiento. Entonces, las personas van a mejorar un poquito el tema del rendimiento porque mejora la economía de carrera, o sea, fortalece los tendones, permite dar una mejor zancada, pero además fortalece todos los grupos musculares. Entonces, al fortalecer los grupos musculares de las piernas sobre todo, voy a evitar lesiones como la fascitis plantar, la medial de la periostitis, claro, periostitis. y fracturas por estrés, que también se pueden dar en los huesos. Exacto. ¿Ya? Eso, por eso es tan importante. Exactamente. 6. Lesiones. Lesiones. Acá, sí. Véngase más para acá, Javier, Sí, porque sí, me está por diciendo supuesto. que no Por se supuesto. nos, vaya Pero el ya, estudio. perfecto, ahí sí, mejor, ya. Ahí sí. Súper, qué importante de las lesiones, Claudio, Sí. que acá en el tema de las lesiones, algo muy importante que no es que el running lesione, ¿ya? Eso hay que tenerlo muy claro, sino que hay un concepto que lesiona mucho, que es que las personas hacen un concepto que se llama demasiado volumen, demasiado rápido. Correcto. O sea, las personas se sienten bien, y yo corrí 30 y la próxima semana, en vez de salir a correr 35 minutos que hicieron, corrieron 1 hora. 1 hora, Porque el me doble sentí al bien, tiro. el doble al tiro. Me sentí bien, pues, o sea, y si yo corría a un ritmo, por ejemplo, de 6 el kilómetro, corro a 5, o sea, me sentí muy bien. Claro. Entonces, lamentablemente, la mayoría de los estudios dicen que ese es el gran problema en el running, que la persona hace demasiado volumen, demasiado O sea, rápido. claro, porque te segurizas, tiene una falsa seguridad, Falsa y en base a esa falsa seguridad dice, no, pero total, Me siento el bien. doble del tiro. Exacto, El entonces problema, las vamos personas más rápido. exacto, salen a correr más. Ah, y ahí Entonces, la y lesión. nuevamente vamos al punto 2, asesórate con profesionales que te Claro. orienten en la planificación de los entrenamientos para que los puedas hacer de forma progresiva. Buenísimo. ¿En qué vamos? En 7. Siete, accesorios. Muy interesante. Como decíamos, en el Sí. running el principal accesorio es la zapatilla. Zapatilla. Es como nuestro punto fundamental, que debo elegir una zapatilla de running. Muchas marcas deportivas tienen línea de running, debe ser zapatilla de running, idealmente cada 400, 600 kilómetros la debo ir cambiando. Ojalá si puedo tener 2 pares ir alternando, mejor todavía. Mejor todavía. Mejor todavía. Y el resto, accesorio deportivo que me sienta lo más cómodo posible.
Ya el corredor empieza en un mundo del running que empieza a buscar mejorar los tiempos, de ahí empieza el tema de los relojes, Sí, los claro, GPS. claro, y un montón de otros Exacto, artículos accesorios. asociados. Y también en el trail running, que es otro mundo que lo podemos hablar otro día, que es correr los cerros, pero eso ya es otro mundo, ¿ya? Así que eso principalmente. Chequeos médicos, Lo todo último, punto. como todo punto importante del deporte, debemos prevenir algunas situaciones de salud, como todo tema deportivo, deporte que sea, en el running lo mismo, hacerte un chequeo deportivo idealmente, sobre todo para evitar temas cardiológicos como la muerte súbita, ¿ya? Hay gente que tiene factores de riesgo, tengo que ver, el médico te va a pedir exámenes de sangre, cardiológicos probablemente, para que esto sea seguro, como decíamos. El running hay gente que corre toda la vida, 80, 90 años corriendo, porque es un deporte muy seguro. Fíjate, toda la revisión cardiovascular, que tú señalabas Exacto. muy bien, y lo otro también todo lo osteomuscular. Exacto. Porque si tienes alguna artrosis, si tienes algún problema en la rodilla, tienes una lesión de menisco, o tienes algún problema, el ortopista, el traumatólogo te va a empezar a orientar en qué hacer, ¿no es cierto? O cómo partir el deporte, cómo partir la actividad física, ¿no? Exacto, entonces, por eso lesionarse. el chequeo previo, de hecho, como Muy mucho, importante. exacto, no es como que uno, tengo miedo de que me van a decir que no puedo hacer deporte, al contrario, lo más probable es que pueda hacer Te puede hacer deporte deporte sin problema. sin problema, pero de la forma más segura. Y ahí entra otro concepto, como tú dices, por el médico te puede derivar o a nutrición, por el tema, saber el tema nutricional correctamente, el tema también, por ejemplo, en las horas de sueño, o sea, estoy descansando correctamente, hay gente que se lesiona, pero está durmiendo 3-4 horas, entonces no hay una reparación. O no hago masajes también para recuperarme bien, entonces ahí viene un concepto del recovery, que es muy importante también. En la recuperación. La recuperación. Tan importante como el ejercicio, la recuperación y la alimentación. Y la alimentación. ¿No es cierto? La hidratación, como hablamos hidratación. también, o sea, si yo no me hidrato bien, probablemente tenga problemas de salud. Entonces, por eso es tan importante. Pero esos son los 8 puntos fundamentales. Muy bueno, 8 puntos que preparó Javier de KDR y nos trajo Súper. este tremendo tema hoy día al programa. Javier, invitemos a las personas que están viendo el programa a KDR. ¿Cómo te pueden seguir? ¿Dónde los pueden seguir? Sí, nosotros estamos Centro de Salud y Deporte KDR, estamos en la Florida. También tenemos un equipo de running que se llama Kine Runners. Kine Runners. Kine Runners. Si quiere correr, asesórese con nosotros, nos pueden buscar en la web. Y ahí, encantado, nosotros lo vamos a asesorar, por supuesto. Perfecto. Y junto a Javier, entonces le estamos diciendo a usted que siga con más programas, ¿no es cierto, Javier? Que siga en Doctor en Casa, siga informándose de salud y calidad de vida. Pausa y regresamos.